Enfoca, ahí. Porque, Manuel, la posibilidad de que la cámara te vea de frente y no desde abajo. Es que está desde... Oye, encima que la oriento... Ay, es que no sé si me oirá, que tengo aquí el micrófono. Sí, bueno, si os parece, empezamos. Por la arriba. No, pero si lo que iba a quitarla, joder, directamente. Hola, hola. En sentiu? ¿En sentiu bé? Sí. Vale, perfecto. Recordad de quitar los micrófonos, por favor. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a otra sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Y como ponía en el mail, no hay mejor manera de fomentar la Navidad que un cara a cara, ¿no? Científico en la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Entonces, el cara a cara es acerca del uso de belimumab y la indicación del belimumab en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Recordar que es el único biológico que tiene indicación en ficha técnica y que la indicación es en pacientes con lupus activo moderado, inmunológicamente activos y que son resistentes, digamos, o intolerantes a tratamiento convencional. Lo que falta por definir bien es qué es tratamiento convencional, si es tratamiento solo con hidroxicloroquina, corticoides y 1 o 2 inmunosupresores. Hay suficientes datos en la literatura, incluso en seguimiento a largo plazo, de que belimumab logra disminuir la actividad de la enfermedad y logra disminuir como endpoint secundario el uso de corticoides e incluso de inmunosupresores. E incluso hay argumentos que van a favor de que disminuye el daño acumulado a larga evolución. De manera que, bueno, uno se plantea con todos estos datos. Si me permitís compartir pantalla. Escribo uno de usanos. ¿Es el de los de abajo? ¿Se ve la pantalla? Uno de los de abajo es el tuyo. Sí. Perfecto. Pues como comentábamos, ¿no? El título de la sesión lo hemos titulado Belimumab cuanto antes mejor, ¿no? Con todos estos datos, esto es el algoritmo de tratamiento de lupus de EULAR 2019, en la cual belimumab aparece en lupus, como hemos comentado, moderado y refractario intolerante a primera línea de tratamiento, que sería hidroxicloroquina, glucocorticoides y 1 o 2 inmunosupresores. Pero con los datos que tenemos, ¿por qué no dar belimumab en pacientes con lupus, digamos, no tan intenso, que son refractarios, digamos, a primera línea de tratamiento, o en lugar de dar inmunosupresores, si el paciente no responde a hidroxicloroquina y necesita dosis de corticoides altas, ¿por qué no dar ya belimumab? Bueno, para esto tenemos a 2 residentes que se batirán en duelo. La doctora Julia Calvo está absolutamente convencida de que belimumab se debería dar probablemente antes de lo que dicen las guías, y en cambio la doctora Rebollo pues dice que no, y no es no, porque las guías son las que son y los datos son los que son. De manera que les hemos pedido que aborden este problema y nos ilustren sobre el tema. Un segundo, que dejo de compartir. Cierro esta presentación. Perfecto. Y la PDF. Empieza. ¿Esto? ¿Sí? En grande, visión. Perfecto. Buenos días, muchas gracias, doctor Espinosa, por la presentación. Y estoy muy sorprendida, doctora Calvo. No sé cómo va usted a defender esta hipótesis del belimumab cuanto antes mejor. Se sabe que el belimumab está indicado siempre y cuando un paciente haya sido refractario a un inmunosupresor. Y se lo voy a demostrar con este esquema. Vamos a empezar con una breve introducción. El belimumab fue aprobado en el 2011 como primer fármaco biológico por la FDA, la EMA y la NICE. Está indicado para pacientes con actividad moderada o grave a pesar del tratamiento estándar, excluyendo a pacientes con afectaciones graves como la nefritis lúpica o el neurolupus, y su formulación va a ser la intravenosa o la subcutánea. Para entender un poco el mecanismo de acción del fármaco, sabemos que en la célula B hay 3 tipos de receptores, con los cuales van a interaccionar estas citocinas del grupo TNF. Una va a ser BAF, B Activating Factor, con lo cual se van a unir a los receptores, se va a aumentar la supervivencia de las células B, la proliferación y la generación de células plasmáticas. Estos niveles de BAF están aumentados en los pacientes con lupus. El belimumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que va a evitar la interacción de BAF con estos receptores y, por tanto, se disminuirán la generación de células plasmáticas y se disminuirá la supervivencia y proliferación de células B.
En torno a la evidencia actual que hay a la aplicación del belimumab en la práctica clínica, están dos ensayos clínicos muy conocidos, el BLISS 52 y el BLISS 76. Estos estudios incluyeron a pacientes con lupus serológicamente activos, lo cual quiere decir que tenían unos ANA mayores de 1,80, unos anti-DNAs de doble cadena mayores de 30, un SLEDAI mayores de 6. Y, además, estaban en tratamiento estándar, al menos durante 30 días previos a la inclusión al estudio, con prednisona, AINES, antimaláricos o inmunosupresores, de tal forma que se aleatorizaron en 3 grupos, belimumab de 1, de 10 y grupo placebo, administrándose de forma intravenosa estos fármacos en el día 0, 14 y 28 y posteriormente cada 28 días. ¿Qué objetivo tenían estos estudios? Medir la tasa de respuesta, considerada como SRI. Este fue un índice que se creó específicamente para estos estudios. Había una reducción en SLEDAI mayor de 4, sin empeoramiento de la enfermedad medida por PGA y sin nuevos ítems en BILAG-A, con no más de un nuevo ítem en BILAG-B. De tal forma que en el BLISS 52 vemos que los grupos que estaban en tratamiento con belimumab de 10 y belimumab de 1 tenían respuestas significativamente mejores en la semana 52 respecto al grupo placebo. Y de la misma forma en el BLISS 72. Semana 52 vemos que el belimumab tenía una respuesta significativamente mejor a dosis de 10 respecto al placebo. De la misma forma se pudo ver que la dosis de corticoides se disminuía progresivamente de la semana 10 a la semana 52, tanto en la dosis de belimumab de 10 como belimumab de 1 respecto al placebo. Y bien, también parecía que la actividad serológica mejoraba, aumentaban los niveles de C4 en ambos estudios y disminuían los niveles de anti-DNAs también en ambos estudios. Y como ven, esta diferencia era muy grata. Y es más, se pudo ver que había una significación estadística en la calidad de vida en pacientes que habían sido tratados en estos estudios con belimumab y tratamiento estándar, además de reducir la actividad de la enfermedad. Estos estudios previos están hechos con belimumab intravenoso, pero a posteriori se valoró también otra formulación, que fue el belimumab subcutáneo. Este estudio es del 2017, se comparó un grupo con belimumab subcutáneo y tratamiento estándar frente a placebo y tratamiento estándar, y se vio que la respuesta fue significativa en el grupo de belimumab frente a placebo. Asimismo, se hicieron unos estudios a posteriori en los cuales se obtuvieron que los pacientes con belimumab respondían mejor si tenían índices de actividad altos, anti-DNAs elevados, complementos bajos y también en tratamiento con prednisona. Recordemos que estos estudios son a costa de los BLISS 52 y BLISS 76, belimumab más tratamiento estándar contra placebo más tratamiento estándar. Doctora Calvo, está en rojo por un motivo, ya profundizaremos en ello. Asimismo, se vio que estos pacientes mejoraban especialmente cuando tenían afectación mucocutánea y músculo-esquelética. Y bien es cierto que a continuación se hicieron estudios a largo plazo que se habla de una buena seguridad del fármaco, una buena tolerancia y una eficacia mantenida. Pero aquí viene el kit de la cuestión. Los estudios BLISS tienen muchas limitaciones. Vamos a ver que hay unas características de las basales de los pacientes que son muy dispares, un tratamiento subóptimo y una gran heterogeneidad de la clínica de los pacientes, lo cual lleva a una falsa interpretación de los resultados que se dan y no se pueden generalizar. Estos estudios a largo plazo que posteriormente van a certificar el daño orgánico, que hay una mejora del daño orgánico, están hechos en función de los BLISS. Y si tenemos estas faltas de conclusiones, estos errores en los diseños, pues no se pueden extrapolar los resultados. Lo primero de ellos, en cuanto a la edad y la duración de la enfermedad en los estudios BLISS 52 y BLISS 76, hay grupos de edad que son diferentes. Aparte, la geografía. BLISS 76 se da en América del Norte y Europa. BLISS 52 en América del Sur, en Europa del Este y en Asia. ¿Y dónde están nuestros pacientes africanos? Que son los que mayor gravedad tienen y los que peor pronóstico tienen y los que mayor daño orgánico van a tener. Pues no lo sabemos. Entonces, digamos que esto va a ser un ítem que vamos a tener que tener en cuenta. Por otro lado, las afectaciones principales, es decir, el mayor peso de carga para el SLEDAI fue a costa de síntomas mucocutáneos y musculoesqueléticos. Como vemos aquí, un 80% de los pacientes tenían afectaciones mucocutáneas, inmunológicas, por supuesto, y musculoesqueléticas. Sin embargo, pacientes con afectación renal, hematológica, vascular, afectaciones más graves, fueron excluidos de estos estudios. Bien, es cierto que sí que se hizo un estudio recientemente aleatorizado donde se incluyeron pacientes con nefritis lúpica tipo 3, 4 y 5
a los cuales se les dio su tratamiento de inducción y mantenimiento estándar y luego se lo utilizaron en grupo placebo y grupo belimumab, valorando a la semana 104 la respuesta principal de eficacia renal, siendo esta la no disminución de la tasa de filtrado glomerular más de 20, viendo que respondían 43% a belimumab frente al 32%, una diferencia del 11%, estadísticamente significativa. Pero ¿y el 60% restante no responden a belimumab? Esto es una diferencia clínica muy grande. Esto es una diferencia clínica muy grande que sí que es específico, pero quizás no fue tan relevante. Y lo mismo sucede en estos estudios BLIS. En los grupos de belimumab hemos visto que había una alta tasa de respondedores, pero es un 60%. Aquí en el BLIS 76 vemos que es de un 42%. Es decir, en ambos estudios tenemos más del 40% de los pacientes que no experimentaron una mejoría con el fármaco. Pero sobre todo, insisto, la gran limitación que tiene este estudio es que los pacientes estaban maltratados a la inclusión. En el BLIS 56 sí que había una prednisona del 96%, en el BLIS 76 ya estamos en el 77%, pero si son afectaciones en pacientes que estaban con SLEDAIs en torno a más de 6, esto quiere decir, ya empezamos con una afectación moderada. ¿Cómo es posible que solo el 50% estuvieran tratados con inmunosupresores y que la hidroxicloroquina solo se diera en el 70% más o menos de los pacientes a la inclusión en el estudio? Y es que se sabe que la hidroxicloroquina es el pilar del tratamiento en el lupus. Esta va a disminuir el riesgo de desarrollar el brote lúpico, va a disminuir la mortalidad, asimismo la tasa de trombosis y también daño cutáneo, entre otros efectos, como podemos ver en esta colección de estudios que analiza Ruiz y Astorza. Esta es otra revisión sistemática, dirigida también por Ruiz y Astorza, la cual se da una evidencia a los diferentes ítems que tenemos aquí. Hay una evidencia moderada para proteger el daño orgánico en los pacientes. Asimismo, la reducción de la actividad lúpica es muy considerable con el uso de hidroxicloroquina. Pero por si no le ha quedado claro, doctora Calvo, miren aquí, prevención del daño orgánico en el centro, así como todos estos efectos beneficiosos de la hidroxicloroquina. Disminuye la actividad de la enfermedad, previene el síndrome metabólico, corrige las anormalidades lipídicas, previene el bloqueo cardíaco en los neonatos, así como infecciones y desarrollo de enfermedades sistémicas en este paciente. Por lo cual, tratamiento subóptimo. 30% de los pacientes sin hidroxicloroquina. Esto supone un menor control de la enfermedad y mayor probabilidad de daño orgánico acumulado. Seguro que el efecto del belimumab en los estudios BLIS está sobreestimado. Pero es que además hay que tener en cuenta que la hidroxicloroquina, mire lo que cueste anualmente, 16 euros, frente a 12.900. Esto quiere decir que hay un coste incremental de 12.880 euros para tratar a un paciente. Pero es que si tenemos en cuenta el efecto que tuvo en el BLIS 76, que fue 43,2% a favor de belimumab, el número necesario para tratar fue de 11 para que se beneficiara uno. Esto quiere decir que el coste para que se beneficie un paciente es de 142.000 euros. Bien, es cierto que la elección de tratamiento del lupus es una decisión muy difícil, que tiene que ser disciplinar en función de la gravedad para mejorar la calidad de vida, consolidar la respuesta, aumentar la supervivencia, prevenir las recaídas y prevenir el daño. El lupus eritematoso sistémico por lo general se va a dar a una mujer joven de raza negra, asiática o hispana, con una prevalencia en torno a 30-50 de 100.000 habitantes. Pero es una enfermedad muy heterogénea. Hay muchos pacientes con diversas clínicas, con diversas patogénesis, con diversas alteraciones analíticas y sobre todo con respuestas al tratamiento muy dispares. Y es que, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta, además, en estos pacientes, doctora Calvo, es las medidas de prevención. Hay que asesorar a los pacientes, hay que dedicarles un rato a lo largo de la consulta para insistirles
en las vacunaciones, en los controles de factores de riesgo cardiovascular, que son los que producen mayor mortalidad en estos pacientes, controlar la osteoporosis, las infecciones y darles una antiagregación, anticoagulación adecuada si es que además está asociado con un síndrome antifosfolípido. El siguiente paso sería asociar los corticoides a la hidroxicloroquina, que ya hemos hablado de ella, pero digamos que si esto todavía no es eficaz, tendremos que asociar los inmunosupresores como ahorradores de corticoides cuanto antes, teniendo en cuenta que el metotrexato, por ejemplo, se usará para afectación articular o cutánea, la azateoprina o la ciclosporina en caso de enfermedad hematológica en una paciente embarazada, el micofenolato y la ciclofosfamida en pacientes con enfermedades multisistémicas que en caso de que también sea de mayor gravedad, pues tendremos la opción de la ciclofosfamida como última instancia en cuestión de inmunosupresores. Y nuestro objetivo será marcarnos un target, un objetivo terapéutico para alcanzar la remisión, lo que quiere decir NESLEDAI igual a 0 con la hidroxicloroquina. Fíjese qué casualidad, las recomendaciones. Y sin glucocorticoides para evitarnos, por supuesto, esos daños. ¿Que esto no es posible? Pues bueno, tendremos que ir hacia una baja actividad de la enfermedad con SLEDAIs menores de 4, con hidroxicloroquina, con prednisona siempre a dosis menores de 7,5 o inmunosupresores en dosis estables o bien tolerados. Insistimos un poco en el manejo del tratamiento para una paciente con lupus eritematoso sistémico. Control de la actividad de la enfermedad, disminución de brotes y disminución de la toxicidad de fármacos. ¿Cómo? ¡Anda! Primera recomendación, continuar con la hidroxicloroquina, no eliminarla del tratamiento. ¡Uy! ¿Y ahora qué? Pues a ver cómo me lo rebate a posteriori. Sin problema. Muy bien, vamos a verlo. Considerar corticoides de forma intravenosa, ¿vale? Siempre mejor en impulsos, o si no, disminuir los corticoides progresivamente. Incluir, si es necesario, cuanto antes los inmunosupresores. Y aquí viene nuestro punto del belimumab, biológicos. ¿Cuándo se consideran oportunos? Pues si no hay respuestas a estos inmunosupresores, en el plazo de 3 a 6 meses, siempre con una monitorización estrecha para conseguir prevenir el daño orgánico y mejorar la calidad de vida y la supervivencia. Volvemos a las recomendaciones EULAR. Belimumab en pacientes con actividad moderada, mayor de 6, con actividad inmunológica y que no responden a corticoides, inmunosupresores, siempre la hidroxicloroquina de por medio, será nuestra primera opción el belimumab. Es cierto que el belimumab está sobre todo aprobado para afectaciones mucocutáneas y para afectaciones articulares, pero cada vez se van publicando más casos clínicos que quizás orientan el uso de belimumab también en pacientes refractarios con otras manifestaciones orgánicas. Por ejemplo, este caso clínico en el cual se expone una paciente con una neumonía organizada que ya de por sí es un hecho raro, pero que se descartaron otras causas posibles, la cual se administra el belimumab y vemos que al 6º mes ha desaparecido por completo esa afectación pulmonar. Asimismo, otra paciente en la cual tiene una enteropatía, pierde proteínas asociada al lupus complicado por un estado de hipercoagulabilidad y que exitosamente se trata con belimumab. Y también en esta paciente que no respondía adecuadamente en el embarazo y que se optó por ponerle belimumab y fue un éxito total. Vemos que tenemos opiniones de expertos, varios casos aislados y quizás ensayos clínicos aleatorizados que van aumentando la calidad de la evidencia. Pero habrá que ir desarrollando progresivamente otros ensayos clínicos nuevos en los cuales probablemente si orientamos estos ensayos con afectaciones orgánicas específicas se vayan consiguiendo mejores resultados para alcanzar así una mayor evidencia y disminuir la magnitud del sesgo. Por tanto, doctora Calvo, nada de poner belimumab cuanto antes. Las recomendaciones del EULAR indican que es un tratamiento de rescate si no hay buen control a pesar de tratamiento estándar. En los ensayos BLISS se incluían pacientes con tratamiento estándar subóptimo. Las diferencias entre los grupos belimumab y placebo, aunque fueron estadísticamente significativas, no fueron clínicamente relevantes. No hay evidencia para emplear belimumab en pacientes con lupus y manifestaciones graves. Además, el uso de belimumab implica un elevado gasto sanitario
y, por tanto, hay que definir mejor su uso y, por ello, optimizar en el futuro diseños de estudios más homogéneos y centrados en la valoración de afectación por órganos para así encontrar mejores indicaciones. Y ahora, doctora Calvo, es su turno. Perfecto. Vamos a cambiar. Bueno, doctora Rebollo, si te parece bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es un poquito la revisión, ¿no?, que me he encargado de hacer. Soy bastante expeditiva y Gerard nos preguntaba si cuanto antes mejor. El título de mi ponencia claramente es cuanto antes mejor, ¿de acuerdo? Muy Entonces, bien. Para intentar vehiculizar un poquito los porqués de usar el belimumab antes, ¿no?, de esperar que fracase el tratamiento, pues básicamente he hecho un poquito de búsqueda de cuáles eran las recomendaciones EULAR, que tú también has citado muy bien, acerca de dónde tenemos que ir con estos pacientes, ¿no? Entonces, un poquito, este va a ser el índice que nos va a guiar a través de la presentación en cuanto a remisión de la actividad o de los síntomas, prevención de este daño orgánico acumulado crónico irreversible, en la medida de lo posible disminuir los efectos secundarios farmacológicos, y aquí gana un papel muy importante el uso de corticoides, que veremos que es algo muy importante, tener en cuenta la mejoría de la calidad de vida de las pacientes y luego haremos un apunte bastante importante sobre la experiencia que tenemos en vida real, que engloba un poquito los 4 puntos anteriores. Bien, tú lo has dicho muy bien. El primer punto, en cuanto a remisión de los síntomas y el control de la enfermedad, sabemos que la respuesta completa o la remisión clínica es un hallazgo poco frecuente. Entonces, por eso cada vez gana más peso buscar un bajo nivel de actividad. Ya no podemos aspirar probablemente a la remisión clínica, pero sí a este bajo nivel de actividad. Esto las recomendaciones EULAR pues, consideran que es un SLEDAI menor a 3 en tratamiento con antimaláricos o un SLEDAI menor a 4, igual o menor a 4, con un PGA score menor a 1 punto, siempre y cuando pues, la dosis de corticoides sea menor a 7.5, número mágico, con inmunosupresores a dosis bien toleradas, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito aquí lo que buscaba era hacer un resumen de toda la evidencia publicada, que tú has explicado muy bien los diversos BLIS, pero también te has olvidado algunos otros ensayos que se han ido haciendo, como puede ser en poblaciones asiáticas, y también los belimumab subcutáneos, que lo único que hacen es confirmar los datos que ya teníamos en cuanto a disminución del SRI. Y vemos que el endpoint este compuesto del SRI que tiene que cumplir, y muy importante, que también creo que es importante destacar que estén cumplir las 3 condiciones a la vez, es un punto bastante exigente en este sentido, pues tanto en el BLIS 52 como después en el análisis conjunto de los datos, en el poolet análisis de los 2 estudios, pues veíamos reducciones pues, en torno a un 14% en la tasa de respuesta de respondedores al SRI, ¿no? Otro dato interesante es que por lo menos en el BLIS 52 y en los poolet data, cada uno de los outcomes o de los componentes que conformaban el SRI, pues también demostraban esta diferencia. Luego podemos discutir si esto es clínicamente o no relevante, una diferencia del 14% en los resultados, ¿no? Al menos estadísticamente lo es. Como decía, estos datos se confirman también pues, en otras series o en otros ensayos en poblaciones ideales, como son el BLIS subcutáneo, ¿de acuerdo? Para los que están un poquito más exigentes y en vistas al que decíamos de intentar ir a un Low Disease Activity State, hay este índice, el LDAS, que es un poquito más exigente en el sentido que también tiene en cuenta la dosis de corticoides o el tratamiento que tienes que usar menor a 7,5 para llegar a estar Low Disease Activity State, ¿no? Es un poquito más exigente como outcome, y aquí lo que vemos es también, ¿no?, que los pacientes a la semana 52, que sabemos que es el outcome común en todos los ensayos que se han hecho, esta semana 52 versus un 6% de los pacientes placebo conseguían llegar a este estado de actividad pues, dormida o pequeña o menor, si bien es cierto que no era una remisión completa. Hemos dicho que tampoco ya va a ser nuestro objetivo, ¿no? Estas diferencias pues, se confirmaron también en el 76, perdón, aquí hay un error, y todo esto con una P significativa. En cuanto a, yo creo, una de las piedras, ¿no?, más angulares de todo esto, que es la prevención del organ damage. Tú lo has dicho muy bien, este daño crónico pues, es una de las comorbidades más importantes y es un daño que ya no podemos hacer nada, es un daño irreversible y, por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer de forma precoz va a tener una significación. Por lo tanto, cualquier fármaco, cualquier intervención, cualquier cosa que vaya en esta línea es algo interesante tener en cuenta.
El damage accrual, sobre todo, viene influido por la frecuencia de los brotes, ¿de acuerdo? Que, a su vez, tienen más riesgo, son factores de riesgo, como bien has dicho, pues no tener tratamiento con antimaláricos, ser una persona joven con muchos años de evolución, y también, evidentemente, tener una actividad clínica y serológica persistente. Y otra cosa muy importante que tiene un papel fundamental en este organ damage a largo plazo es la exposición prolongada a cortis. Esto está bien estudiado, no hay que dar más vueltas, son los dos puntos más importantes. En relación a esto, yo creo que te has dejado una diapositiva importante en tu presentación, ¿no? Que es la probabilidad de hacer un rebrote en estos estudios, y lo que vemos es que en la semana 52, si bien es cierto que las diferencias no eran estadísticamente significativas, había un 10% de diferencia en la probabilidad de rebrotar, ¿de acuerdo? Los pacientes con placebo, en la línea clarita, tenían una probabilidad de rebrote a las 52 semanas del 80%, mientras que los pacientes tratados con belimumab disminuían esta probabilidad al 70%. No solo esto, sino que nos permitía alargar el tiempo hasta hacer el primer brote, aproximadamente unos 40 días, un mes, que quizá te parece poco, pero si ahora tenemos una paciente con lupus que puede celebrar la Navidad y comerse los turrones con su familia y rebrotar el mes de enero, pues yo creo que nos lo van a agradecer nuestros pacientes, ¿de acuerdo? No solo el total de rebrotes, sino que también, si nos fijamos en la probabilidad de hacer un brote grave, pues también se veían estas diferencias, y aquí sí que eran significativamente diferentes a nivel estadístico, 14% versus 20% en el grupo placebo. Un análisis muy bonito, el de Urovitz. Sabes que estos pues hicieron un par de análisis bonitos, unos que incluían población solo de Estados Unidos y unos que incluían también población de fuera de Estados Unidos, y lo que hacían era coger los long-term estudios, ¿no? Los estudios a largo plazo que se habían hecho de los BLIS, y compararlos con una cohorte histórica, que en este caso era una cohorte de Toronto. Me puedes decir que probablemente las poblaciones no eran comparables, pero para ello hicieron un propensity score que básicamente lo que hacía es homogenizar a través de 16 variables pues estos dos grandes grupos para que fueran lo más comparables posibles, con la gran virtud que, al ser una cohorte histórica, pues el belimumab en esta cohorte de Toronto ni existía, ¿no? Entonces, es bastante reflejo del standard of care que daban en Toronto. Entonces, básicamente el outcome primario era comparar la progresión del daño orgánico mediante el índice, ¿no?, de damage, que ya sabemos, el SDI, durante un seguimiento, durante un periodo de tiempo observado de 5 años, ¿de acuerdo? Aquí hay los datos del estudio que incluye los pacientes USA y no USA, y aquí veremos en forma de hazard ratio solo los de USA, pero vaya, en definitiva son muy similares los outcomes, ¿no? Lo que vemos es que en la media de cambio, ¿no?, de este SDI, SDI score damage, es de 0,26 en el grupo de belimumab, y que la estándar terapia tiene un SDI, un increase de media de 0,7, ¿no? Y que esta diferencia es estadísticamente significativa. Otra forma más fácil de verlo, el hazard ratio, ¿no?, significativa también, que nos intenta decir cuál era la tasa de progresión a daño orgánico. El resumen es, y como veis en el Kaplan-Meier, es que los pacientes que estaban tratados con belimumab, en estos pacientes era un 60% menos probable que progresaran a un SDI más alto, a más daño orgánico, si los comparábamos con el standard of care, y eso se replicaba en cualquier momento del tiempo de seguimiento. Otra cosa que hemos dicho fundamental, ¿no?, el intentar, el sparing corticoides, que no he conseguido encontrar una palabra mejor que esta en inglés, ¿no?, el intentar no solo disminuir la dosis, sino intentar disminuir la exposición global a corticoides por su vinculación, como hemos dicho, al daño orgánico. Aquí una tabla rápida y cutre hecha por mí, que básicamente intenta ver los efectos, cuántos pacientes pudieron disminuir la dosis de prednisona más de un 25%, hasta una dosis objetivo menor a 7,5 miligramos de prednisona, esa dosis sagrada. En el BIS 52 vemos que un 20% versus un 10% aproximadamente, datos que se replican en el 76, y que cuando ganamos un poquito de potencia estadística, aumentamos la N, vemos que estas diferencias son significativas a nivel estadístico, ¿no? Este análisis muy interesante de Van Bollevoor lo que hacen es básicamente ver la exposición, también para darnos cuenta, global de corticoides que tenemos, ¿no?, desde un baseline a un X periodo de tiempo, y analizan las diferencias a la semana 52 otra vez respecto al basal, ¿no? Vemos que en el grupo de placebo o standard of care, la exposición global de ese grupo era en torno a los 900 miligramos de corticoides, mientras la exposición global
de belimumab era la mitad prácticamente. ¿Por qué había estas diferencias? Bueno, pues dos cosas muy importantes, porque por un lado el tratamiento con belimumab permitía mayores reducciones en esta dosis de corticoides y, por otro lado, esto era a expensas de estos dos parámetros, pues nos permitían aumentar menos esas dosis de exposición a corticoides. Por lo tanto, dato bastante significativo. Entonces, mejoría de la calidad de vida. ¿Por qué creo que es un punto que hay que destacar? Porque probablemente sea la calidad de vida, la fatiga, ¿no? El día a día, un punto que le damos un poquito de menos importancia cuando nos centramos pues, en la actividad inmunológica, en la actividad global, ¿no? Pero esto, y aquí un inciso, haciendo esta revisión, la verdad, una de las cosas más interesantes que me ha permitido conocer divulgadores, aparte de grandes clínicos y grandes médicos, divulgadores muy importantes de esta enfermedad, y fundamentalmente en Twitter, y esto es una cosa pues, que no me esperaba, y Lauren Arnault pues, es uno de los médicos pues, probablemente más, ¿no? Esto me lo diréis vosotras mejor, pero con más criterio, que me ha parecido clínico, pero que además hace una función educativa para la comunidad científica, especialmente los que no tenemos ni idea o no somos especialistas o no nos dedicamos a esto, pero nos interesa, y es uno de los que hace pues esto, ¿no? más difusión. Entonces, en relación a esto, hay una web que es el Lupus Europa, que una de las grandes cosas que hace es hacer encuestas a los o las pacientes con lupus, encuestas muy variadas. Ahora, por ejemplo, pues hay encuestas sobre pues, el COVID y el lupus. En su momento se hizo una encuesta para ver si las pacientes tenían mucha dificultad en encontrar antimaláricos en el contexto del COVID, que los dábamos a todo el mundo. Y una de las más relevantes de este año pues, es cuáles eran los síntomas o cuáles eran las manifestaciones de las pacientes asociadas al lupus que ellas, digo ellas porque sabemos que son la mayoría, pues les molestaban más y cuáles eran las más frecuentes, ¿no? Y entonces algo tan subjetivo como la fatiga, el cansancio, algo tan así, pues era constante en el 80% de las pacientes que tienen un lupus, ¿no? Asociado al lupus. De ellas, el 50-60% referían que era la manifestación que más les molestaba con diferencia. No la nefritis, que nos preocupa, no los niveles de anti-DNA, que nos preocupa, no la leucopenia, no los anticuerpos antifosfolípicos, no. Lo que a las pacientes les preocupaba era que estaban cansadas y que no tenían una buena calidad de vida. Entonces, en relación a esto, he citado este artículo, pero tú has citado el de Cervera, o sea, son equiparables, pero básicamente los estudios de extensión, este concretamente es el del GLI76 extendido, lo que se vio es que los pacientes que recibieron belimumab pues, mejoraron en calidad de vida, en términos de calidad de vida definido por la escala del SF36, que sabéis que incluye pues, tanto parámetros físicos como parámetros mentales, y que especialmente el primer año después del tratamiento pues, era donde más mejoraban, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Entonces, otra cosa relevante es que se mantenía a lo largo del tiempo. Las pacientes estaban mejor a nivel de calidad de vida durante los 6 años que se vio esto. Y no solo la calidad de vida, sino la fatiga. Algo, como hemos dicho, difícil de cuantificar, se intenta mediante esta escala. Otros estudios veremos que han usado pues, otras escalas visuales, quizá. Y lo que vemos es que también fue clínicamente relevante, por encima de los 4 puntos, manteniendo esto a lo largo del tiempo, al menos los primeros 5 años. Bueno, doctora, ¿y qué pasa en la vida real? Yo creo que esto va a responder muy bien tu gran cosa del Dolquine, que estamos totalmente de acuerdo, pues que es un fármaco que funciona y que es importante. Pues lo que pasa en la vida misma, ¿de acuerdo? La vida real es el mejor ejemplo de que a veces no podemos tener ni los estudios ni la evidencia porque la vida no responde a esto. Tenemos poblaciones que son heterogéneas, tenemos porcentajes elevadísimos de gente que no está optimizada, pero la vida es así. Quiero decir, las Ns son como son y nuestras poblaciones son como son. Entonces, esto se ve muy bien ejemplificado y veremos que el porcentaje de gente que no toma la hidroxicloroquina o que no está al 100%, que es lo que nos gustaría, o no está bien optimizada, es algo frecuente en todas las cohortes que se han ido recogiendo con, sin belimumab, da igual. No tenemos niveles óptimos de tratamiento con antimaláricos. Esto es así y es así de triste. Entonces,
He escogido un par de cohortes que son interesantes, que son italianos. La primera, la serie italiana, que fue una de las primeras publicadas en 2017, 67 pacientes, 2 cohortes tratados con belimumab en vida real, o sea, gente de aquí, real, no gente de estudios seleccionados, sino gente que es verdad que tenía características similares en las inclusiones en los estudios GLIS, ¿no? Y esta gente la seguían durante 2 años. ¿Cuáles eran las indicaciones más frecuentes para iniciar belimumab? Bueno, lo que ya sabemos, la artritis, la glomerulonefritis, las lesiones cutáneas y hematológicas. Como le decía, doctora Rebollo, menos de un 50% de una población real de un hospital de referencia, 2 hospitales de referencia italianos, menos de un 50% de pacientes con Dopkine. ¿Son malos médicos? ¿Son malos pacientes? No lo creo. La vida nos lleva a veces a no tener pues, los tratamientos optimizados por un millón de motivos, ¿no? 70% de los pacientes estaban pues, con otro tratamiento inmunosupresor. En la gráfica podéis ver, en la tabla podéis ver, en estos cuadraditos lila, todas esas variables que mejoraron a lo largo del tiempo y todas las que tienen pues, los triangulitos son aquellas pues, que la diferencia respecto al basal a los 2 años eran estadísticamente significativas, ¿no? Pues, para poner un ejemplo, el recuento de leucocitos vemos pues, que aumenta progresivamente, los niveles de anti-DNA que disminuyen progresivamente, los niveles de complemento, si bien es cierto que no significativamente, pues también van mejorando a lo largo del tiempo, la actividad. También la actividad más concreta, que usted sabrá muy bien, pues que son el score de enfermedad musculoesquelética y también de enfermedad cutánea, ¿no? ¿Y por qué pongo esto tan grande y tan gordo? Pues porque esto es muy importante, porque los pacientes consiguieron disminuir la dosis diaria de cortisona a lo largo del tiempo y se mantuvo esta tendencia hasta el final de la cohorte a los 2 años, ¿no? Mensaje súper, súper importante. ¿Qué más pasó? ¿No? ¿Qué hemos dicho? Los rebrotes, que también eran importantes de cara al daño orgánico. Bueno, 20% de los pacientes rebrotaron. Esto es así. Es una enfermedad que muchas veces evoluciona en brotes. ¿Cuáles fueron los rebrotes? Pues sobre todo musculoesqueléticos y musculocutáneos. ¿Qué pasó con el total de los rebrotes? Bueno, pues aquí es muy bonito este gráfico y lo que nos hace es ver cuál era la tasa de rebrotes antes de la administración de belimumab, con un tiempo similar al antes de la administración de belimumab, en este caso 12 meses y 24 meses, y post-belimumab. Lo que vemos es que antes de la administración, en esta parte de los 12 meses, teníamos unas tasas en torno a 80 rebrotes cada 100 pacientes antes del belimumab y posteriormente disminuían hasta un 30 de número de brotes cada 100 pacientes y estas diferencias pues, fueron estadísticamente significativas. No solo eso, doctora, a los 24 meses se replica el mismo patrón y si nos vamos a los casos concretos a nivel de afectación articular y afectación cutánea, se vuelven a replicar estos mismos patrones. ¿Belimumab funciona? Funciona. Estamos en la vida real, funciona. ¿Vale? Gráfico precioso, que a mí me ha gustado mucho, muy simple y muy explicativo de la situación, ¿no? Lo que vieron es, cogieron a los pacientes y calcularon pues, su índice de damage, su índice de daño crónico, los 5 años antes de la primera administración de belimumab, en retrospectiva. ¿Cuál era? Pues vemos, ¿no? Que progresivamente va aumentando. Standard of care no existía, belimumab no lo tenemos aquí. Vamos aumentando, ¡pum! Administramos belimumab, analizamos a los 2 años, tasas de SDI estables, ¿de acuerdo? Suena a que nos frena un poquito el daño orgánico a los 2 años. Pocas cosas de seguridad, en general es un fármaco seguro, no se han visto grandes cosas. Muchos pacientes hicieron efectos adversos en global, hasta un 65% de los pacientes, esperable pues en 2 años, pues es normal que haya efectos adversos, de los cuales lo más frecuente, la mitad, eran infecciones. No hubieron reacciones relacionadas con la hipersensibilidad o relacionadas con la infusión del fármaco y si aquí miraban, no es un estudio comparativo, no hay un brazo control, pero si miraban si había alguna diferencia entre los que además tenían inmunosupresor o no, pues no había diferencias en cuanto a seguridad o a número de efectos adversos. Terminamos con la cohorte más grande, más bonito, una N de 500 pacientes, multicéntrico, italiano, 2013-2019, pacientes reclutados, seguidos durante 1 año y medio aproximadamente, con cualquier paciente con SLEDAI activo, más de 0 puntos, y que fuera refractario a Standard of Care.
Y recordemos, con o sin terapia inmunosupresora, punto importantísimo, ¿no? Tenemos pacientes que probablemente solo iban pues, con Dolquine o Cordis o uno de ellos, o con luego pues millón de combinaciones que tú quieras, ¿no? Establecen 3 puntos que me parecen muy interesantes. Uno, que establecen para ver qué pasa con los early LERs, que son ellos los que debutan o que llevan, ¿no?, menos de 2 años de evolución, y establecen dos situaciones de remisión un poquito diferentes, ¿no? Lo que decíamos, un poco en acorde con las recomendaciones EULAR. Remisión, SLEDAI 0 puntos, situación ideal, con dosis mínimas de corticoide, fantástico, con inmunosupresor y Dolquine a dosis estables, o bien un estado de baja actividad, que es lo que quizá tenemos lo que tenemos y quizá solo podemos aspirar a esto, ¿no? Con un SLEDAI de menos de 2 puntos con cualquier inmunosupresor. Y otra cosa que es bonita es que miran cuánto tiempo esta gente se mantiene en remisión o en este estado de bajo nivel de actividad. ¿Cuáles son otra vez las manifestaciones más frecuentes que les llevan a iniciar belimumab? Otra vez, musculoesqueléticas, musculocutáneas y algo de afectación glomerulonefrítica. Solo destacar a título pues, también de saber cómo es nuestra población o cómo es una población italiana, que casi un 20% de los pacientes pues, constaban como un early LERs, ¿no? Lo que habíamos dicho de menos 2 años de evolución. En general, más jóvenes, menos órganos afectados, evidentemente un SDI más bajo por tiempo de evolución, menos síndrome antifosfolípido asociado secundario y menos anti-SMID positivos, ¿no? ¿Cuáles son los resultados globales y sin entrar en mucho detalle? Bueno, pues sorpresa, otra vez lo mismo, ¿no? Disminuimos SLEDAIs, mejoramos la fatiga, mejoramos las puntuaciones cutáneas y articulares, disminuimos la dosis de proteinuria, el rango de proteinuria de los pacientes y disminuimos la dosis de prednisona diaria. Otra vez, este dato significativo. Y otra cosa bonita, ¿no? Hemos dicho actividad serológica persistente, organ damage accrual a largo plazo. Bueno, pues 50% negativizan anti-DNAs al primer año y 30%, y es lo más importante, lo mantienen negativo a los 2 años. Gráfico que resume muy bien. Aquí tenemos pues, el tiempo de seguimiento, 48 meses, y tanto por ciento de los pacientes que consiguieron estas 3 situaciones, ¿no? Vuelven a coger como actividad de enfermedad pues, el SRI, que ya conocíamos de los BLIS, como bien has contado, o las alternativas de Low Disease Activity o la situación ideal de la remisión, ¿no? Lo que es llamativo, vemos que son buenas tasas de remisión, y lo que es sobre todo llamativo es que una vez conseguido el SRI, la mayoría de los pacientes lo mantienen a lo largo del tiempo. Dato importante. Y otro dato que creo que también es importante de cara a saber qué hacemos y cuánto tiempo alargamos el belimumab y qué hacemos con él, bueno, pues un 40% de los pacientes que no respondieron a los primeros 6 meses sí que lo hicieron a los 12 meses, ¿no? Quizá tenemos que mantener una exposición un poquito más larga y dejar a los 12 meses para realmente evaluar cuál es el efecto del belimumab, ¿no? Dato que decíamos que era bonito porque el quesito lo habían, ¿no?, dividido en cuánto un porcentaje de tiempo te mantienes en esta remisión o low disease activity. El más oscurito, más de un 75% del tiempo, y va pues progresivamente creciendo, ¿no? Lo que vemos es que casi un 70%, si cogemos este trozo de quesito, se mantienen en este estado de low disease activity más de un 50% del tiempo. Bonito. Brotes y rebrotes, hay hallazgos bastante similares, una tasa un poquito más alta que la primer cohorte. 35% de los pacientes tiene un brote post-belimumab. Otra vez, musculoesqueléticas y musculocutáneas son los brotes más frecuentes, pero sí que es verdad que, otra vez, el mismo tipo de gráfico que os he enseñado antes, bueno, pues disminuimos la incidencia de los brotes, el número total de brotes por 100 pacientes año, comparado con el mismo periodo previo al belimumab, y otra vez con diferencias significativas. Por lo tanto, otra cosa a favor de pensar que en la realidad disminuimos la frecuencia de los brotes y inherentemente quizá a la larga podemos disminuir el damage acumulado, ¿vale? Más datos del damage, bonito también el aumento medio del SDI del damage, pues 0,27, esto en estos últimos, ¿no? Y esto era muy similar a los datos que tú tan criticabas de la población del BLIS, que estaban mal hechos, del diseño. Bueno, pues son datos en cuanto a SDI bastante similares también a los obtenidos por el propensity score del Eurobridge que hemos visto antes, y muy por debajo, y esto es lo más significativo, al damage accrual calculado para la cohorte de Standard of Care clásica histórica de Toronto, ¿no?
Bueno, los pacientes que consiguieron este tiempo de actividad mantenido en el tiempo, en más de un 50% del tiempo, pues tuvieron menos lesión orgánica, especialmente respecto a los que no consiguieron, ¿no? Ellos mismos acaban con, bueno, con una frase que es verdad, ¿no? Que en el momento actual, lo que tú has dicho, el belimumab lo usamos como última opción de tratamiento porque esto es lo que está en las guías y esto es lo que tenemos aprobado, pero cada vez tenemos más evidencia, al menos por las cohortes y en la vida real, que adelantar un poquito el uso de belimumab y no esperar que sea pues, la última escala de tratamiento, pues puede aumentar su eficacia. Es decir, cuanto antes mejor, porque mejora el pronóstico, porque tenemos mejores tasas de respuesta, mejores tasas de low activity o de remisión y paramos este deterioro crónico. ¿Vale? Para mí, los puntos clave, ¿no? Enfermedad compleja, lo has dicho, ¿no? Tener en cuenta dentro del arsenal terapéutico todos aquellos fármacos que no solo sean eficaces, sino que nos aporten una disminución del daño acumulado a largo plazo y mejoren la calidad de la vida de los pacientes. Asociando belimumab de entrada, que es lo que sugieren los estudios, en pacientes seleccionados, especialmente aquellos pues, con alta actividad, que son los más estudiados, especialmente los que tienen afectación cutánea o musculoesquelética, pero no solo estos pacientes, especialmente en estos pacientes mejora los 4 objetivos que nos habíamos marcado según las recomendaciones celular, ¿no? Los estudios de vida real, pacientes más heterogéneos, pacientes de la vida real, los que tenemos, muestran mejores resultados, al menos en lo que tenemos, que en los ensayos clínicos. En general, buen perfil de seguridad, pocos efectos secundarios y menos aún aquellos que sean graves. Y termino con esta frase de los propios autores, que el uso de una droga, pues un fármaco que está regulado y que está aprobado como una primera opción en aquellos pacientes adecuados, probablemente sea preferible a usar estos tradicionales inmunosupresores, pero que recordemos que nunca han estado aprobados por el lupus específicamente, pero que usamos por años de experiencia y por evidencia en la práctica clínica. ¿De acuerdo? Así que, doctora. Dejamos de compartir pantalla. Muy bien. Muchísimas gracias a las dos. La verdad es que, bueno, lo que buscamos en un cara a cara es precisamente esto, ¿no? Confrontar las dos visiones, digamos, del asunto y además hacerlo de forma convencida, digamos, de lo que se está diciendo, ¿no? Probablemente el gran problema que tenemos es que no tenemos, digamos, datos acerca precisamente de esa subpoblación de pacientes que están tratados con belimumab y que en cambio no están tratados con inmunosupresores, ¿no? Que en el BLIS están y que en la vida real también están, ¿no? Y que si se puede llegar a hacer, digamos, la comparación en estas dos cohortes de pacientes, pues seguramente nos va a dar un poquito más de información acerca de hasta qué punto podemos usar con relativa, digamos, no tanto seguridad, sino también en términos de eficacia, el tratamiento con belimumab. La otra cosa que quería decir es que cuando pretendemos hacer un cara a cara no hay ni ganador ni perdedor, sino que es solo, en fin, para confrontar las dos ideas y poner encima de la mesa cosas que nos planteamos en vida práctica, ¿no? Es decir, hasta ahora quizás nos planteamos, ostras, no responde a satioprina, le doy metrotexato, o al revés, le doy miclofenato y si no me responde belimumab, o igual ahora nos decimos, ostras, si no responde a metrotexate no tengo que esperar más y le pongo belimumab. O incluso en algunos pacientes, ya veremos, ¿no? Hidroxicloroquina, cortis no puedo bajar de 10, pues igual le pongo belimumab sin pasar por el inmunosupresor. Ya veremos, ¿no? Y luego está el tercer tema que la doctora Calvo muy inteligentemente no ha tocado, que es el tema económico. Y es que probablemente si belimumab no costase tanto como cuesta, pues bueno, no nos costaría probablemente tanto de darlo más precozmente. Bueno, de nuevo, muchas felicidades a las dos. La verdad es que lo que buscábamos con el cara a cara era precisamente esto. Y si queréis, damos paso a dudas, comentarios. Ricard. Bueno, en primer lloc, moltes felicitats a totes dues, que ho heu fet molt bé. Aquest tema es podia defensar igual, o jo personalment igual hagués pogut defensar a favor com en contra. Crec que, o una opció com l'altra. Crec que les dues tenen punts a favor i punts en contra. I potser el quid de la qüestió està precisament
en els dos aspectes que ja el Gerard ha remarcat i que també vosaltres heu dit. D'una banda, la optimització de les teràpies actuals, sobretot l'ús de la hidroxicloroquina i altres teràpies, altres tractaments immunodepressors que poden ser estalviadors de corticoides, perquè és molt important la dosis mínima possible dels corticoides. Per tant, aquest és un aspecte important que és segur que en els assajos molts pacients no complien. Això ho estem veient els que participem en assajos que mentre probablement nosaltres tenim pocs pacients que podem entrar en assajos clínics perquè optimitzem sempre molt la teràpia convencional, el site de tal lloc o de tal altre o de tal més enllà, doncs Anxes Castilla i posen a qualsevol pacient sense haver optimitzat el tractament convencional. I el segon aspecte, i ja m'ho va posar el Gerard amb l'email, i ara ho ha mencionat, és el cost, és el preu. El belimumab és una barbaritat, com totes les teràpies biològiques, que tinguin el preu que tenen. I això ho marca, i jo sempre ho dic, Wall Street. No ho marquen el desenvolupament dels estudis ni el cost de producció, ho marca Wall Street. I és una absoluta injustícia. I això jo ho he dit aquí i ho he dit a tots els foros on he pogut incidir. És una barbaritat que el belimumab costi, heu posat ahir 12.000 o 16.000 euros a l'any. Probablement aquí costa menys. També estan de vegades inflades les xifres, costa menys, però és una barbaritat. Hauria de costar molt menys i així estaria accessible i els estudis de cost-eficiència sortirien més adequats, més correctes i els podríem donar amb molta més tranquil·litat abans. Ara ho veieu que ni a la sala, ni a consultes externes, ni a l'hospital de dia, doncs ens comencem a amoïnar quan decidim aquest li hem de posar metotrexate, doncs ja, que se ponga. O li hem de posar micofenolat, doncs ja, que se ponga. Però belimumab és que ens ho hem de pensar i repensar perquè, clar, costa 3 o 4 vegades més que el més cars d'aquests, que el micofenolat, i centenars de vegades més que la hidroxicloroquina. I això és absolutament indecent i hauria de canviar. Aquesta política hauria de canviar claríssimament, perquè segur que es beneficiarien moltíssims més pacients. Els estudis, tant els assajos com el propensity scores, com vida real, com els registres més senzills, casolans, com els que hem fet nosaltres, tots demostren que és un bon medicament i que, si fos més econòmic, el donaríem molt més i molts més pacients es beneficiarien. Per tant, remarco 2 aspectes: optimitzar el tractament estàndard i 2, lluitar perquè el tractament amb belimumab sigui cost efectiu a base de disminuir el preu del belimumab. I això serveix per a les teràpies biològiques que estan en camí. Ja el rituximab per fi ha baixat, perquè tenim els biosimilars i han baixat rituximab i biosimilars i ara ja rituximab, ja veieu que si fa falta donar-se, doncs no es pensa en 2 vegades i es dona, és molt més econòmic. Però, en fi, ara hem de lluitar pel belimumab i ja no et diré, en fi, els altres, la Georgina que està aquí, el mepolizumab i tot el que més. Molt bé. La Olga tenia una pregunta. Olga? La Olga pregunta, y yo creo que la pregunta va dirigida a los doctores, a la doctora Toyos y al doctor Serrano de la sala. Dice Olga que con toda la información que tenemos ahora respecto a la paciente
que tenemos ingresada ahora en la sala de origen marroquí, ¿empezaríais Beli? ¿Sí o no? ¿Cuándo lo empezaríais? Si la respuesta es que sí, ¿y por qué? No teniendo en cuenta el coste, claro, desde un punto de vista clínico. No sé si el doctor Serrano o la doctora Toyos pueden responder. Bueno, como quieras. No sé Hola. si se nos oye bien. Hola. Sí, perfecto. Bueno, de momento es una paciente que lo hemos comentado ahora cuando hemos leído la pregunta a los dos y parece que estamos de acuerdo en este punto. Aún no la tenemos diagnosticada. Esto para empezar. Sí apunta a que va a ser un lupus, pero está todavía por ver. Y en todo caso, hemos seguido la presentación y parece que el belimumab es especialmente útil en brotes mucocutáneos, que no es el caso de esta paciente. Y musculoesqueléticos. No tiene afectación ni de articulaciones ni mucocutáneas, con lo cual A lo mejor ahora no sé, mismo el beneficio ahora mismo ahora como seguro que no. A la larga el seguimiento veríamos a no ver. se descarta. Vamos, esa es nuestra opinión. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. El doctor Barilaro, que lo ve ahí al lado, no sé si quiere comentar alguna cosa. ¿Cuál es su impresión? Bueno, me ha gustado muchísimo de las dos, realmente. Fue súper interesante, bien manejado. Me acuerdo cuando me tocó a mí hacer un cara a cara con mí mismo y no fue tan entretenido, realmente. Felicidades. Y sí, yo creo que al final será un debate. Bueno, primero, cuando está por medio el dinero, siempre es difícil tomar decisiones. Y sobre todo en un sistema afortunadamente público como el de mi país o del país donde estoy ahora, el vuestro, y eso es una suerte, pero también es una responsabilidad. Con lo cual, de entrada, poner belimumab a todo el mundo es una decisión que cuesta. Además, como todas las medicaciones que damos en este tipo de enfermedades, siempre te sugieren una mejoría, pero no son la panacea, como diríamos nosotros, ¿no? No te solucionan todo y no van bien por todo. Y lo que siempre me llama mucho la atención y que se comenta en todos los ensayos de cara, por ejemplo, a la afectación de la nefritis lúpicas, yo siempre, por ejemplo, una cosa que dice María Josefa Cuadrado, que dice que no sé qué le pasa a los pacientes que hacen ensayos de nefritis lúpicas, que el standard of care te da una tasa de remisión del 24%, que es mucho más baja de lo que normalmente vemos en la vida real. Y entonces luego tienes un beneficio del 40-50% en nefritis lúpica, tanto lo que se vio, por ejemplo, en el Lupus Nephritis Trial, que realmente no sabes si en la vida real te aporta tanto comparado con un standard of care, por lo cual ponerlo de entrada siempre te da un poco de duda, ¿no? Yo creo. Es difícil tomar decisiones al respecto. Yo creo que si tienes, nosotros, bueno, con el doctor Sebra comentamos hace poco de poner un belimumab a una paciente que tenía aparentemente mucha afectación articular persistente, que no acababa de ir bien, se lo pusimos y la semana después vino que estaba muy bien y decimos, si lo hubiese visto ahora no se lo habría puesto. Y entonces, sabes, al final tienes que buscar el perfil correcto de paciente y probablemente es verdad que el tema del daño acumulado tiene su importancia y si ves un paciente que no acaba de ir bien con corticoides por encima de 7,5-10 miligramos, sí que se lo pondría. Muy bien. Yo insisto, perdona, Giuseppe, yo insisto, esto que tú has dicho de que en los ensayos sale nefropatía lúpica, solo un 27% de remisión completa y eso no es lo que vemos nosotros, ¿no? Eso en todos los ensayos, no en nefropatía lúpica, sino en todos. Es debido a que no se optimizan los tratamientos convencionales cuando entran los pacientes en los ensayos en los otros sites. Nosotros que, por ejemplo, somos terriblemente estrictos en optimizar el tratamiento antes de entrarnos en un ensayo, a eso obviamente no nos pasa, pero bueno, por ahí pasa que para entrar en ensayos entran con mucha más facilidad sin optimizar los tratamientos estándar. Ajá. Muy bien. Georgina? Sí, a mi Gerard, és que també m'agradaria sentir-te tu. Sí, tu què fas a la vida real? És a dir, tu també, o sigui, en alguns pacients anticipes el belimumab, o sigui, fora de les recomanacions actuals, o com ho fas a la vida real? El que fem ara, segurament, i suposo que el Ricard també estarà d'acord, és probablement no esperar a 2-3 línies d'immunosupressió, sinó en aquell pacient que no va bé amb metotrexato, posar-li ja belimumab. Quan al principi del belimumab el que fèiem era, els primers belimumabs que vam posar van ser pacients que havien passat per 3 línies d'immunosupressió. Llavors, jo crec que en aquest subset de pacients que tenen molta activitat immunològica i clínica, si no van bé o intoleren un immunosupressor,
belimumab crec que és una molt bona opció de tractament. El problema és el que diu el Ricard, no? I el que ha comentat també l'Anna, que és el cost que implica això. També és veritat, de totes maneres, que un estudi ben fet en vida real en quant a pacients, diguéssim, no optimitzats amb belimumab i pacients optimitzats amb belimumab tenint en compte costos, diguéssim, derivats, infeccions, osteoporosi, fractures vertebrales, etc. Jo desconec si s'ha fet, jo crec que no. De manera que probablement a llarg plaç els estudis no serien tan, diguéssim, dolents de la banda de belimumab. Molt bé. Merci. Molt bé. Algun comentari més? La doctora Lledó o del Vallès, voleu dir alguna cosa? Bueno, yo felicitar a las dos duelistas porque lo han hecho fenomenal y la verdad que ha sido muy interesante la revisión que han hecho y creo que ya se ha dicho todo. O sea, yo creo que como el resumen al final son las conclusiones que las dos han planteado y que me quedaría con... Bueno, creo que, ya insisto, que está todo comentado. Creo que en la medida de lo posible optimizar el tratamiento de base. Una cosa que ha insistido Ana y que me quedo también con ello es cuidar muy mucho otros aspectos que no son solamente de tratamiento, sino de prevención. Por ejemplo, insistir en hábitos de vida, pues lo que decías, evitar la fotoexposición, el tema del tabaco, en fin, muchas veces nos centramos solamente en tratamientos farmacológicos, pero hay otra serie de factores que hay que cuidar muy mucho en estos pacientes porque no dejan de ser trigger de brotes y en el fondo lo que muchas veces hablamos es de tratar brotes para en definitiva evitar la situación de inflamatoria persistente que al final se traduce en daño acumulado, pero hay algo más además de tratamiento y creo que ese factor que ha comentado Ana, que lo ha comentado por encima, yo le doy un valor muy alto también. Y bueno, respecto a cómo hacer la secuencia de tratamiento, pues si no hubiese de por medio el tema del gasto económico, pues que es un factor que sin duda condiciona muy mucho, evidentemente el belimumab, la sensación que vamos teniendo es que los pacientes que comienzan con esta opción después de haber apretado algo más los inmunosupresores previos luego van muy bien y la sensación es esa. Pero creo que al final el manejo tiene que ser a muchos niveles y bueno, en definitiva creo que no me quiero repetir, solo felicitar la exposición y la revisión que han hecho ambas y poco más. Muy bien, muchas gracias. Del Vallès también felicitan a las ponentes, están sin micro. Y nada, en fin, desearos a todos muy felices fiestas, cuidaros mucho, feliz Navidad, que los Reyes os traigan muchas cosas, a los que os hayáis portado bien y a los que no, pues nada, al año siguiente tenéis otra opción. Muy bien, nos vemos en enero. Bueno, hasta luego. Bueno.